La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la hepatitis y el título del programa es ¿Cómo prevenir la hepatitis? ¿Cómo podemos prevenir la hepatitis? Eso vamos a hablar hoy con el doctor Enrique Basili Feliu, especialista en gastroenterología y hepatología. Tiene un posgrado en hepatología en el Hospital Villon de Francia. Y veamos por favor la placa que nos habla de que las hepatitis virales representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial. Según los datos de la OMS, se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son debido a infecciones por los virus de la hepatitis B. La dosis de vacunación al nacer es clave para prevenir la transmisión de la hepatitis B de la madre al hijo. Y la vacunación infantil de rutina es la mejor estrategia para lograr la inmunidad y prevenir la transmisión. Ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el doctor Enrique Basili Feliu. Comenzamos enseguidita con todas las preguntas, pero antes quiero agradecerte que estás ahí viendo el programa y hacer el agradecimiento, agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos y por eso comenzamos de esta manera el programa. Saludamos a nuestro invitado, el doctor Enrique Basili Feliu. Doc, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Vivi, ¿qué tal? Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes otra vez. Bueno, y hablando de hepatitis, ¿cómo prevenir la hepatitis? Yo nunca pensé que uno podía prevenir la hepatitis, doctor. Pensaba que te contagiaba nomás, que te aparecía nomás la hepatitis. Sí, hay medidas de prevención para las hepatitis más principales, sí, tanto como medidas higiénicas, medidas de conductas, como vacunas para algunas de ellas. Claro, pero primero quiero que me explique, porque hay diferentes clases de hepatitis, ¿verdad? ¿O hay una sola clase? No, están las hepatitis virales, sí, que son las hepatitis por virus que atacan directamente el hígado, se llaman hepatotrópicos. Sí. Son por abecedario A, B, C y D, y E. Sí. Y la E también. Y después están las hepatitis de muchas otras causas que no son ya sea por otros virus, como por ejemplo el dengue puede dar un poco de hepatitis también, el COVID, otros virus, el virus de la mononucleosis, muchos virus generalmente de alguna u otra manera inflaman el hígado. Después están las hepatitis por medicamentos, las hepatitis autoinmunes, diversos tipos de otras hepatitis de diferente causa. Perfecto. Bueno, ese es el tema de hoy. Quédense atentos. Vamos a hacer un pequeño corte, pero volvemos enseguidita. Bueno, continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Enrique Basili Feliu, y él nos está hablando de la hepatitis, que hay diferentes clases de hepatitis. Pero esa famosa hepatitis, doctor, que tienen los adolescentes, los niños, ¿esa qué hepatitis es? Esa famosa hepatitis, la que más se conoce es la hepatitis A, por virus A. Ajá. La hepatitis por virus A, la más frecuente, generalmente en nuestros países del tercer mundo, nos contagiamos en etapa temprana. Y es lo que hace ir en el interior al médico yuyo, a veces lo trata con algunas cosas, ¿verdad? Esa es la hepatitis de la infancia. Sí.
Y la vacunación infantil de rutina, decía en la placa que leíamos, tenemos Sí. vacunas. Hay vacunas para la A y la B. Ah, para la A se aplican en los niños en 2 dosis y para la hepatitis B que se aplican en los niños, de hecho tienen que aplicarse en los niños 3 dosis y los que no se aplicaron pueden aplicarse en la edad adulta también. Ya. Las 3 dosis. ¿Desde cuándo se tienen esas vacunas, doctor? De hace ya bastante tiempo. La fecha exacta no estoy teniendo en mente, pero hace muchos años. 20, 30, 40 años atrás, 50. Sí, 20, 30 años por ahí, sí. 20, 30. En cambio, para la hepatitis C, por ejemplo, no hay vacunas todavía porque el virus es bastante complicado. Después hay otras 2 hepatitis, la D, la delta, que solamente puede existir si hay el virus B, y la hepatitis E, la letra E, que tampoco existen vacunas todavía aceptadas mundialmente. O sea, asumimos que más o menos las personas de hasta 30 años están vacunadas acá en nuestro país. Sí, la mayoría, porque por lo menos existe la vacuna, ¿verdad? Existe la vacuna. Deberían estar. Exactamente, deberían estar. Y las demás que no nos vacunamos, que pasamos los 30 años, podemos vacunarnos. Se hace un análisis de sangre, por ejemplo en la B, en la hepatitis B, se hace un análisis de sangre, como la A también, la A para decir uno ya tuvo o no. Ajá. Y en la B se hace un análisis para si tuvo contacto con el virus y si tuvo contacto ver si hay alguna inmunidad y si hay una inmunidad no hace falta. Ya. Doctor, ¿cuál es la hepatitis que se transmite por vía sexual? Por vía sexual la B y la C. La B y la C. La B y la C también puede ser la delta, ¿verdad? Pero para simplificar lo que más vemos la hepatitis B y la C. El virus B es súper contagioso, es 200 veces más contagioso que el HIV. O sea que se contagia, se contagia con suma facilidad si uno tiene una relación sexual con alguien que tiene carga viral, se llama, el virus está nadando en la sangre con buena cantidad, lo más probable es que se contagie. Y doctor, el tratamiento, porque acá justamente también decía que esta puede derivar en cirrosis. Y en cáncer de hígado. La A en la inmensa mayoría de los casos cura sola. De ahí el crédito a veces a los médicos yuyo, nada, que le dan algunas aguas, unas flechitas, unas cositas, se curan la hepatitis, ¿verdad? Se va a curar de todas maneras. Muy raramente en un pequeño porcentaje pasa de una forma grave, se llama fulminante. La B sí y la C pueden ir a etapas crónicas. El mayor porcentaje la C. Yeah. Y si pasan 6 meses el cuerpo no se deshace del virus, se llama hepatitis crónica y ahí sí entramos nosotros al tratamiento correspondiente para evitar que vaya a la cirrosis. Claro. Bueno, vamos a ver entonces ahora este material que habla de la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? ¿Qué es la hepatitis? Es la inflamación del hígado que produce dolor en la zona hepática, fiebre, náuseas y vómitos y muchas veces ictericia, coloración amarillenta en la piel y los ojos y orina de color amarillo oscuro. Esta situación es lo que a menudo se conoce como tiricia o P-aruru en nuestra jerga nacional. Bueno, hay que remarcar que muchas de las hepatitis son asintomáticas. Es decir, que no dan ningún síntoma o a veces solamente pueden dar síntomas digestivos como un malestar, náusea, de repente un decaimiento y si uno no queda amarillo, no orina oscuro, a veces pasa en poco tiempo y no se diagnostica la hepatitis. ¿Y vos tuviste? Sí, y una persona tuvo hepatitis. Una persona tuvo hepatitis. Hay estudios poblacionales, por ejemplo, para la hepatitis. La hepatitis es más frecuente en los países subdesarrollados. Hay un estudio, por ejemplo, entre muchos otros que se han hecho en países como Marruecos, se ha hecho un estudio poblacional y se le pidió anticuerpos a cierto número de personas y toditas dieron positivo. Toditas tuvieron hepatitis A. Muchísimas de ellas asintomáticas, algunas con síntomas, pero la mayoría asintomáticas. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis? Los síntomas pueden ser malestar, náusea, generalmente síntomas digestivos más frecuentes en los niños, malestar, náusea, vómito, decaimiento y después aparecen los signos como la coloración amarilla en los ojos, en la piel, la orina oscura porque se elimina ahí la bilirrubina y la materia fecal clara, un poquito clara. Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos
evitar la hepatitis? Es un virus que está dando vueltas, ¿verdad? Sí, la hepatitis A es un virus, pero hay que saber que la hepatitis A, que es la más frecuente de los niños, se contagia por vía orofecal. Sí. Un cuidado, buena higiene de las cosas en la casa, en el colegio, la actitud de los... Hay que enseñarle a los niños cuando van al baño lavarse bien las manos, asearse bien, porque en un baño, como la transmisión orofecal se elimina por materia fecal, el que pudo haber entrado al baño pudo haber tocado la canilla, el inodoro, incluso el picaporte. Uno se lava las manos el picaporte, por eso a veces con el codo hay que salir. El codo, ¿verdad? Esa es la vía de contagio por vía orofecal o aguas contaminadas, alimentos contaminados, si alguien manipuló y no se aseó bien. En cambio, la hepatitis B, hoy día el contagio principal, hepatitis B, por vía sexual, y puede ser también por toxicomanía. Ya no tanto antes como transfusiones porque se analizan la sangre. Claro. Y la C también, la C más, también puede ser por contacto sexual, más en homosexuales, pero sobre todo en situaciones donde hay sangre de por medio, toxicomanía, piercing, acupuntura con materiales que fueron reciclados, por ejemplo. Pero entonces estamos todos expuestos, doctora, a todos estos virus. Porque, no sé, muchísima gente tiene piercing, muchísima gente se hace tatuajes. Pero se tiene que asegurar que esos materiales son nuevos, las agujas son nuevas o los materiales de piercing son nuevos. Si va uno, por ejemplo, a una barbería, se han hecho trabajos, por ejemplo, en Italia, que unos barberos toditos tenían hepatitis C. Y ¿Le contagiaban a todos sus clientes? No, los clientes, ellos le rasuraban a los clientes y después ellos se afeitaban. Y como alguno que otro sangraba un poquito, ellos se contagiaban y toditos los barberos tenían. O sea, ellos fueron y también podían contagiar a los otros, porque si no desechaban eso, sí. Iban a contagiar a los otros. Entonces, todo lo que esté en contacto con sangre, aguja, piercing, acupuntura, tatuajes, y la parte de la aguja de toxicomanía, sobre todo que es la vía principal hoy día porque no se cuidan, ¿verdad? Claro. Ahora, diferentes clases de hepatitis. ¿El resultado de cada clase de hepatitis es diferente en el cuerpo, el daño que hace? Sí, la A, por ejemplo, no produce cirrosis, no produce formas crónicas, se cura casi todas, en un pequeño porcentaje puede ser grave, que se llama fulminante. La B y la C, aparte del hígado, pueden producir manifestaciones hepáticas variadas en la sangre, en los riñones, en otras partes del cuerpo, sistema nervioso. Y si prosigue la hepatitis, no detenemos esa inflamación, a la cirrosis, la B y la C. Bueno, qué importante es ir conociendo todo esto, porque no sé si a ustedes les pasó, pero en general cuando hablan de hepatitis, uno piensa, esa hepatitis que tienen los chicos, ¿verdad? Y sin embargo hay una cantidad de hepatitis y una cantidad de maneras de tratar de evitar tener hepatitis. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar hablando de este tema con el doctor Enrique Basili Feliu. Quédate ahí, ya volvemos. Continuamos hablando sobre este tema súper interesante, la hepatitis. Hay varios tipos de hepatitis, cada uno hace un daño diferente en el organismo y también podemos evitar tener hepatitis, que esa es la idea del programa, ¿verdad? Conocer un poco más, ver cómo se trata y sobre todo cómo podemos evitar. Ahora tenemos este material que habla de cuáles son las causas de la hepatitis. Vamos a ver. ¿Cuáles son las causas de la hepatitis? Las hepatitis pueden ser producidas por múltiples causas: medicamentos, infecciones por bacterias, parásitos, cáncer y, sobre todo, infecciones virales como dengue, mononucleosis, entre otras. Bueno, todas esas causas son las causas de hepatitis, pero por virus que no atacan directamente al hígado, sino atacan todo el organismo.
Después están los virus que, como había dicho, que atacan directamente al hígado, como Sí. los A, B, C, D, E. ¿Qué le pasa al hígado cuando está con hepatitis? El virus le invade al hígado y no es precisamente el virus que le daña, sino el mecanismo de defensa del cuerpo ataca a ese virus. Como Sí. está ahí en la célula hepática, entonces se produce mucha inflamación. Se inflama muchísimo y ahí comienza todo el proceso, tratando de destruir al agente agresor. Claro. Y cuando se inflama y comienza todo ese proceso, la persona que siente dolor. Puede sentir un poco de dolor, molestia, inconfort, náuseas, malestares digestivos, más en niños pero también en adultos, decaimiento, puede sentir un cuadro pseudogripal antes que comience eso, dolores musculares, decaimiento, fatiga. Y si, por ejemplo, doctor, una persona se siente así, pero no está amarilla, o sea, el ojo, la parte del ojo que se mira está bien normal, uno puede confundir eso y pensar que es, no sé, ay, comí algo, me hizo mal, Claro, o estoy engripado, no un sé. malestar ocasional Sí. o uno puede decir por ahí, en esta época tengo influenza, tengo Sí. COVID. Si no se hace un análisis específico, si se va a un centro o el médico le pide un análisis. Y entre esos análisis también análisis del hígado, en el hepatograma, que es el análisis, va a salir alterado. Claro. Lo que va a llamar la atención. Y si está muy alterado, orienta que es específicamente una hepatitis que ataca al hígado, uno de esos virus, y bueno, ahí se pide los virus específicos. Claro. Y mientras la persona tiene hepatitis, ¿contagia? Mientras la persona tiene hepatitis puede contagiar, así mismo. Está contagiando porque elimina la hepatitis A, porque está eliminando el virus por materia fecal, hasta que no se cure. Hepatitis B contagia ya sea por los fluidos en la zona genital o por la sangre en sí. Y Pero no, la por C ejemplo, también. tomando, ya sé que ya nadie toma la misma botella ni el mismo vaso por el tema COVID y eso aprendimos, ¿verdad? Pero tomando el mismo vaso de una persona que Por tiene... la saliva no hay contagio, No. salvo que haya contaminado, haya ido al baño y se contaminó la Claro, mano, y claro. tocó el vaso, eso sí. Pero por la saliva no es el Ya. método de contagio preferencial. Perfecto. Bueno, vamos ahora con otro, tenemos varios materiales y vamos a presentar toditos hoy. Vamos, por favor, con este siguiente material. ¿Qué tipos de hepatitis existen y cómo se transmiten? Las formas más comunes son las virales, causadas por los virus de las hepatitis A, B y C, que son las más frecuentes y conocidas. De estas, los más graves son los virus B y C, que se transmiten por contacto con fluidos, transfusiones, relaciones sexuales, tatuajes, piercings, también por material contaminado, por ejemplo, en las barberías, salones de manicura y pedicura. Wow, manicura y pedicura también. Porque puede poder daño, cortar un poquito la sí. piel, aparecer un poquito sangre Sí. y la tijerita o el material que se usa puede haberse contaminado. Después, si no se lava bien eso, puede contaminar a otra persona. Claro. Hasta ahí puede ser. Eso es importante. Todo lo que está en contacto con sangre puede Sí. hacer fijar el virus. Bueno, qué importante es esto, doctor, porque, no sé, los hombres van a la barbería, se afeitan, a la peluquería, las mujeres también nos vamos, nos hacemos de repente las manos o lo que sea, o aunque no vayas, usas vos el tuyo y alguien viene y usa tu cortacutícula o lo que uses para hacerte las manos. Entonces te podés contagiar de esa manera. O sea, hay que lavar, desinfectar con alcohol. Desinfectar o llevar uno de sus propios aparatos en kit y llevar sería claro. bueno. Eso Cada está uno bien. de uso personal. Sí. Bueno, hay muchos lugares, muchas peluquerías que las mismas profesionales tienen como un hornito que Para ponen ahí desinfectar. para desinfectar. Sí. ¿Verdad? Y te muestran y de ahí sacan sus materiales. Material. Pero de todas maneras es importante, si no lo tuviera, que se limpie bien. Bueno, vamos a ver ahora qué tiene que ver el consumo de alcohol con la hepatitis en este siguiente material. El consumo de alcohol y la hepatitis. El abuso de estas bebidas puede originar una hepatitis alcohólica. Los síntomas más frecuentes son fatiga, apatía, inapetencia, ictericia, pérdida de peso, fiebre y dolor en la zona superior derecha del abdomen.
Si se trata de una hepatitis alcohólica grave, se puede presentar además ascitis, signos de malnutrición y encefalopatía hepática, además de aumentar el riesgo de desarrollar cirrosis y desembocar en cuadros graves como una insuficiencia hepática severa o cáncer. Bueno, la hepatitis alcohólica es un cuadro grave, muy grave, que yo veo lamentablemente con mucha frecuencia en el hospital público, Hospital Nacional, ¿verdad? Pacientes que consumen alcohol muy concentrado, tipo caña o otros alcoholes con alta graduación, mucho tiempo y de manera continua. Y después aparece una coloración amarillenta, generalmente para ellas. Se infla la panza, ¿verdad? Llena de líquido, la panza se llama ascitis. Y esos pacientes tienen una posibilidad en 6 meses de morir la mitad de ellos. Es muy, muy grave. Una etapa final ya de exceso de consumo de alcohol. En mucha cantidad y mucho tiempo. Y eso es bueno hablar de eso, doctor, porque sabemos que en muchos países y en nuestro país es una práctica casi cotidiana eso de tomar alcohol y con elevado, o sea, no una cervecita nomás, pero también a lo mejor tomar mucha cantidad de cerveza puede llevar, ¿verdad? Pero la caña o el vodka o todo eso que la gente toma, hay mucha gente que toma todos los días o los fines de semana hasta reventar. Sí, tiene una alta graduación y entonces es mucha la cantidad de alcohol que se consume. Lo ideal es regular esa cantidad, o sea, si va a consumir bebidas con alta graduación, regular la cantidad y no consumir alcohol, dejar por lo menos 2 o 3 días a la semana no consumir. Y los otros días, pongámosles 4 días a la semana, consumir moderadamente. Con eso el riesgo se aleja muchísimo. Claro. Porque ¿quién pensaría que tomar alcohol te va, bueno, dañar el hígado sí, ¿verdad? Pero que te pueda producir esto de este tipo de hepatitis. Sí, da un cuadro, una hepatitis con una inflamación brutal, como fiebre, a veces simula una infección de las vías biliares. Y es extremadamente grave. Extremadamente grave porque el pronóstico es muy grave. Quiere decir que el hígado ya aguantó, llega un momento que ya prácticamente quedó noqueado, por decirlo de una manera. Claro. Hay algunos tratamientos que disminuyen esa mortalidad, pero generalmente son pacientes que se curan y quedan con cirrosis. Sí. Cirrosis ya en una etapa bastante avanzada. Bueno, ¿Cómo prevenir la hepatitis? Es el título de nuestro programa del día de hoy, y una de las maneras de prevenir es justamente disminuir el consumo de alcohol y sobre todo de este tipo de alcohol con una graduación muy alta, como dice el doctor. O sea, la caña, el vodka, esos son los que tienen más whisky, qué sé yo, ¿verdad? Tienen alrededor de 40 grados de alcohol, ¿verdad? Y que consumiendo pequeña cantidad uno está consumiendo gran cantidad de alcohol. En cambio, la cerveza en general está rondando los 5%, 5 gramos. Sí. Bueno, entonces, algo bueno para la cerveza. Punto para la cerveza, entonces. Tampoco para emborracharte, pero bueno, por lo menos sabemos que tanto daño no va a hacer. Y ahora, este siguiente material, a ver qué nos dice. ¿Qué gravedad pueden tener las hepatitis? Pueden cobrar mucha gravedad con el curso largo con ictericia prolongada y mucha debilidad, pérdida de peso y mucho compromiso del estado general del paciente, además de poder complicarse con una insuficiencia hepática que podría ocasionar el ingreso a terapia intensiva y la muerte. Además, las hepatitis, sobre todo la B y C, no se curan completamente y producen las llamadas hepatitis crónicas de un costoso y difícil tratamiento que también pueden complicarse con cirrosis y cáncer de hígado. Bueno, la hepatitis B y C pueden curarse, pero son las que pueden ir a etapas crónicas. De 10 pacientes que más o menos tienen hepatitis B aguda, uno de ellos no se va a curar y va a ir a crónica. Los 9 se van a curar sin tratamiento específico. Y la etapa crónica sí hay un tratamiento más específico. Y la hepatitis C, de 3 pacientes, 2 pasan a crónica y 1 no. Entonces, no es que todos pasan a crónica, pero en un porcentaje variable. Pueden ir a crónica y ahí es un problema
Hoy día hay mejores tratamientos, ¿verdad? Pero también de costo elevado. Pero es muy peligroso ya llegar a ese estado. Claro, sí. O sea, el pronóstico, como dicen ustedes los médicos, el pronóstico no es un buen pronóstico. No es bueno. Y eso puede, si le dejamos, no se cura al paciente, va a la cirrosis. Puede ir a la cirrosis, Claro. al Y ahí cáncer de hígado. empeora. Cáncer de hígado, complicación a su vez de la cirrosis. Claro. Doctor, ¿hay algún alimento? Sabemos que ya el alcohol daña, pero ¿hay algún tipo de alimento, algún tipo de alimentación que pueda hacer que se dañe el hígado y que eso derive en hepatitis? Alimentación en sí no, pero hay algunos casos particulares así muy puntuales. Por ejemplo, se sabe que el exceso de vitamina A, puede llegar a producir un tipo de cirrosis en el hígado, con nódulos parecidos a la cirrosis. Por ejemplo, aquellos que tienen plantaciones de zanahoria y tienen mucha zanahoria, bueno, toman jugo de zanahoria todos los días. Sí. Aparte se quedan un poquito anaranjados, Sí, ¿verdad? sí. Pueden tener eso, tuvimos casos que vimos también. Y eso es bien conocido, Ajá. porque estimulan una célula específica en el hígado que produzca mucho colágeno y que eso produce una fibrosis en el hígado. En demasía. En demasía. Sí, en demasía. Pero el resto de la alimentación no hay gran cosa, incluso se sabe que el café tiene algún efecto protector. El café, algún efecto protector no es enorme, pero tiene. Doctor, y cuando la persona está con hepatitis, además de estar siendo tratada por el médico, ¿también su alimentación varía? Cuando está con hepatitis aguda, sí tiene que haber una alimentación pobre en grasas, porque si no va a sentir molestias para la digestión. Y después va retomando lo normal. Y cuando está en etapa de cirrosis, el paciente está desnutrido, sí hay alguna dieta más específica, o si el paciente tiene encefalopatía es cuando el cerebro comienza a disfuncionar, a desvariar, por decirlo de manera rápida, por culpa del hígado. Bueno, hay algunos cambios alimentarios que hay que hacer cuando está en la etapa de cirrosis ya más avanzada. Pero en la etapa aguda generalmente es evitar las comidas grasas, y con eso se pasa. Hay un mito con respecto a los picantes, sí. Pimienta, curatú, esas cosas, ají, eso no tiene nada que ver con el hígado. No tiene nada que ver. O sea, no afecta, incluso hay pacientes que están con mucho líquido, se les suprime la sal, porque la sal ayuda a mantener el líquido, aumentar. Entonces, para reemplazar a la sal, le digo que puede usar ajo, cebolla, locote, pimienta, curatú, limón, vinagre, aceto, sin problema. Eso es un mito que hay, eso es los picantes y el hígado, un mito nomás. Es muy importante también recalcar. Claro. Y antes, la hepatitis A, que es la más común que tienen los adolescentes, antes por lo menos mucha gente decía, no, durante, no sé, un año no puedes comer nada frito, ni huevo frito, ni milanesa, ni chocolate, ni nada. ¿Cómo es ahora el tema? No, eso no se considera así, no deja secuelas. Sí, en la etapa aguda, sí, uno tiene náusea, le pesa la comida, incluso una fruta, agua y todo le pesa, así que se hace una dieta muy liviana, sobre todo contenida en grasa. Una vez que se cure bien la hepatitis, no deja secuela la A, no va crónica y tampoco deja molestias tipo digestivas. O sea que puede comer absolutamente normal. ¿Después de cuánto tiempo? Una vez que recupere bien, depende de su función digestiva. O sea, si el paciente tolera, ya puede comer, por ejemplo, una milanesa, puede comer una pasta sin problema. Y eso está muy arraigado en la cultura, entonces cuando uno le dice, bueno, cuando se sienta bien va a comer ya normal y las mamás, las abuelas saltan. Sí. No, tiene que esperar un año, 6 meses. Hacen interconsulta, le preguntan a otro médico, al vecino. Bueno, pero toda la buena noticia es que una vez que se cura bien puede comer normal. Volvió a la normalidad. Fantástico. Bueno, así, con esa buena noticia, si tuviste hepatitis, te curaste, podés comer tu milanesita. Nos vamos al corte y volvemos ya.
hablando con nuestro invitado, el doctor Enrique Vasili Feliu. Él es especialista en gastroenterología y hepatología, hablándonos justamente de cómo prevenir la hepatitis. Y tenemos, hablando de prevención, tenemos este material que habla de la vacuna. A ver. La vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis B, una de las más frecuentes y letales, tiene vacuna, la cual se debe colocar tras el nacimiento. Luego de las 3 dosis habitualmente recomendadas, el nivel de anticuerpos inducidos por la vacuna debe ser medido para verificar la efectividad y protección. La recomendación es que todas las personas de cualquier edad, profesión o actividad deben recibir la vacuna, ya que se trata de un virus de muy fácil transmisión y alta letalidad. Así es, la vacuna está disponible, se debe aplicar reglamentariamente a los niños del nacimiento, 3 dosis, y con ese, cuanto más pequeños son los que se vacunan, más alta tasa de respuesta. Y también si uno es adolescente, adulto, también se puede aplicar y después al mes de la 3ª dosis se puede dosar el anticuerpo para ver si tuvo respuesta. Ya cuando más años tenemos, disminuye un poco esa tasa de respuesta. No a todos, entre comillas, le prenden la vacuna. Ahora, doctor, en los niños fantástico, ¿verdad? Porque sí o sí ya se les ponen las 3 dosis. La gente grande que de repente no tuvo esa vacuna y ve el programa, quiere, pero se le tiene que hacer primero un análisis para ver si ya tuvo o no tuvo, y si tuvo otro tipo de hepatitis, ¿sale ahí qué clase de hepatitis uno se le hace un análisis para ver si tuvo la hepatitis B. Ajá. ¿Verdad? Y si ya tuvo la hepatitis B, entonces ya está protegido, no hace falta vacunarla. Y también puede hacer análisis para detectar si tiene o tuvo hepatitis, otros tipos de hepatitis, claro, la A, la C. Y ahí sí se vacuna contra la B. Si ya tuvo algún tipo de hepatitis que no sea la B. No, solamente si ya tuvo la B no se vacuna más. Si no tuvo la B, sí se vacuna. Perfecto. Y cada uno con su vacuna. La A por su lado. La C no hay vacuna. Para la C no hay vacuna. Perfecto, perfecto. Bueno, vemos estas medidas de prevención. A ver. Medidas de prevención. Para evitar la propagación de la hepatitis B de una persona a otra, se debe evitar compartir artículos personales como cuchillas de afeitar o cepillos de dientes. No permitir el uso de agujas que no sean desechables. Si va a realizarse tatuajes o perforaciones en el cuerpo, asegúrese de que los instrumentos han sido higienizados apropiadamente. Para reducir el riesgo de contagiar o contraer la hepatitis A, lávese siempre bien las manos luego de ir al baño y al tener contacto con sangre, heces u otros fluidos corporales de una persona infectada. Evitar los alimentos y el agua que puedan estar contaminados. Bueno, y son medidas de prevención generales para la hepatitis A, medidas más bien higiénicas, de cuidado, lavado de manos, atención de lo que uno toca, sobre todo en los baños, ¿verdad? Y después en las otras medidas de prevención, las hepatitis B y C son medidas de conducta, ¿verdad? Si sabemos si los pacientes tienen relaciones sexuales no protegidas, hay un riesgo, si no están vacunados para la B, ¿verdad? Hay un riesgo, el personal, por ejemplo, de blanco que manipula agujas, o médicos o cirujanos manipulan bisturí, también están a riesgo, pero se tienen que vacunarse. Los extraccionistas, los que hacen extracciones de sangre en los laboratorios. Claro, o sea, tomar todas las medidas, todas las precauciones, y el tema del lavado de manos que aprendimos muchísimo durante la pandemia, deberíamos continuar. Y no deberían sacar enfrente a los negocios para lavarse las manos, las canillitas y eso que ponían. Sí, sería bueno mantener el hábito. Sí, porque de verdad, durante todo ese tiempo que se tuvo el lavado de manos y el distanciamiento social, muchas enfermedades es como que descansaron, ¿verdad? Las gastrointestinales y las enfermedades de resfrío y de todo eso, ¿verdad? Gripe, sí. Así mismo.
Bueno, en este caso obviamente también ayuda, pero también todo lo otro que ya mencionó el doctor y también este material que vimos. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Llegó el momento de que el doctor va a responder a las consultas que ustedes estaban enviando y hemos recibido a través de las redes sociales del doctor en casa sobre el tema que estamos tratando hoy, obviamente. Vamos con esta primera pregunta, por favor, señor director. ¿La hepatitis puede transmitirse de madre a hijo en la gestación o en la lactancia materna? Bueno, se considera que en la lactancia no, la gestación sí. Es una causa muy frecuente de transmisión, sobre todo en los países donde hay mucha hepatitis B en el sudeste asiático. China, Camboya, Vietnam, todos esos países donde hay alta tasa de hepatitis B, y si la mujer embarazada está con una viremia, se llama el virus, está circulando en la sangre, en el momento del parto o la cesárea hay alto riesgo de pasar el virus al hijo. Aunque sea parto natural. Parto o cesárea, sí, igual. Ambos, o cesárea. Y ocurre en el momento del parto o de la cesárea. Sí. Poco ocurre durante el embarazo por la placenta, eso muy poco. Ajá. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Se le hace el análisis al bebecito? Si la madre está con hepatitis B, con una viremia positiva, o sea, con hepatitis activa, podemos decirlo, hay dos opciones. Uno, si se diagnostica con un tiempo suficiente, se le puede dar medicamentos para que baje al máximo la tasa de virus en la sangre, entonces la posibilidad de contagio sea mucho menor. Puede tomar medicamentos que están aceptados durante el embarazo, y por otro lado, al bebé al nacer, en una nalga se le pone las inmunoglobulinas específicas anti-hepatitis B, que acá son difíciles de conseguir, pero están aceptadas y existen hace tiempo, y en la otra nalga la primera vacuna. En las primeras horas, las primeras 12 horas. Después se va poniendo a los 2 meses otra vacuna, después a los 4 meses la otra vacuna. Las 3 dosis. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con otra consultita, por favor. A ver. ¿Una persona que tuvo hepatitis B puede donar sangre? Qué buena pregunta. Y probablemente todos los centros de donación de sangre rechazan eso, por este contacto y el riesgo de que puedan contagiar a los pacientes. También preguntan, cuando uno va a donar sangre, suelen preguntar si es que el paciente qué hábitos tiene, si hace piercing, acupuntura, o si usa drogas intravenosas. Entonces, en ese caso los pacientes son rechazados como donantes. Claro, porque hay posibilidades. Hay posibilidades. Si uno se hizo también un tatuaje hace no mucho tiempo, porque el virus puede tardar en dar positivo, entonces creo que 6 meses no pueden donar sangre. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿Qué se debe hacer si se pasó por una situación de riesgo de contagio de hepatitis? Por ejemplo, si hay un familiar con una hepatitis A y después uno se da cuenta, yo entré al mismo baño en la casa, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? En el caso de la hepatitis A, simplemente esperar. Si el paciente, o sea, la persona que estuvo en contacto no se vacunó o no tuvo antes hepatitis, esperar, evaluarla. No hay drogas para evitar que eso aparezca, ni tampoco inmunoglobulinas como la hepatitis B. O sea, no se puede hacer nada, doctor. No se puede hacer. Tienes que rezar nomás que no te contagie. Claro, la hepatitis A, que es inofensiva en la mayoría de los casos. Se puede hacer un análisis para saber si el paciente ya tuvo en ese mismo día, y si el que tuvo el contacto ya tuvo, no va a tener. No va a tener más. Claro. En la hepatitis B, si por ejemplo un extraccionista se clava con la sangre de un paciente, ¿qué se hace? Se le hace análisis a ese paciente para ver si tiene marcadores virales o no al paciente.
Y si el paciente no tiene, pues no hay problema Claro. generalmente, pero sí tiene el paciente de hepatitis B, ¿qué tiene que hacer El médico. el extraccionista Sí. que sacó la sangre y se clavó? Ahí se pone la inmunoglobulina anti-hepatitis B. Sí, en principio debería estar vacunado. Claro. Todos los claro, personal de banco claro. debería estar vacunado. Si no está vacunado, Se pone. la inmunoglobulina específica para hepatitis B, tratando de evitar que desarrolle la enfermedad. Claro. Y después se espera un tiempo y después si no desarrolla la enfermedad ya se vacuna. Perfecto, perfecto. Vamos con esta última preguntita. ¿La hepatitis puede transmitirse por medio de insectos? No, a mi conocimiento no. Hay otros virus que sí, como el dengue, ¿verdad? El Sí. Zika, pero la hepatitis no ha sido reportada a mi conocimiento como Bueno. transmisión por mosquitos u otros insectos. Menos mal. Menos Por mal, suerte, doctor, sí, por sí. suerte, por suerte, claro. Bueno, y para resumir un poquito, ¿cómo podemos prevenir la hepatitis? Las hepatitis más graves se previenen, la B y la C se previenen, entonces la B con vacuna y ambas se previenen con el modo de vida, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? En los pacientes al hacerse piercing, acupuntura, tatuaje, usar sus propios materiales, relaciones sexuales protegidas y no es pareja habitual. Y en caso de toxicomanía, lo único que se puede decir es evitar compartir, porque ahí se comparte la jeringa Claro. y ahí está el problema. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces vacunas y esas actitudes que van a alejar la posibilidad. Perfecto. Para la C no hay todavía vacuna, pero para la B deberíamos vacunarnos todos. ¿Y cuánto tiempo está una persona que tiene, por ejemplo, hepatitis A, hasta que el cuerpo mismo cura, ¿verdad? Que usted ya dijo eso. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así en cama o sintiéndose no tan bien hasta que le den de alta? Más o menos. Es muy variable. ¿Sí? Es muy variable. Los niños realmente le toman muy de refilón, a los lactantes casi nada grave. Y los adultos sí les suelen tomar la hepatitis, cuanto más grandes son, los suelen tomar peor. No suelen tomar peor la hepatitis A, es variable eso. Algunos, como dijimos, muchos son asintomáticos, otros le toman amarillos, con náuseas, vómitos, les deja postrado un tiempo. Ya. Y el tema del ejercicio, eso, sí. el ejercicio, antes también se decía, no va a hacer ejercicio 6 meses porque va a fundir el hígado. Bueno, se han hecho estudios, por ejemplo, en la guerra de Corea se hicieron estudios, los americanos hicieron que ellos no tenían mucha hepatitis, entonces cuando fueron allá se contagiaban con el agua que tomaban, con las medidas de higiene que tenían que no eran las adecuadas, se contagiaban muchos soldados con hepatitis A. Entonces hicieron un estudio, bueno, la mitad de ellos van a seguir peleando la guerra y la otra mitad van a reposar y no encontraron ninguna diferencia evolutiva, no es que por hacer ejercicio o algo Ya. van a empeorar. Los pacientes entonces no es estricto el reposo, sí un reposo relativo, uno puede salir, no puede caminar sin problema, si está uno alterado, con cansancio, sí, no hacer una actividad física fuerte, pero no va a agravar la evolución de la hepatitis. Perfecto, perfecto, súper claro. Como siempre, cuando viene al programa el doctor Enrique Vasili Feliu. Le queremos agradecer, doctor, su presencia aquí en el programa y te esperamos en uno próximo. Muchísimas gracias, un gusto para mí y cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, aprendimos muchísimo hoy sobre hepatitis. Nos vemos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.